Esta gráfica que veis en pantalla representa una desigualdad económica, pero es una desigualdad originada a partir de algo totalmente justo. Es el resultado de una renta universal, de 1.500 euros por ejemplo, desde el nacimiento, a todo el mundo por igual, y asumiendo un ahorro de 300 euros al mes fijo para todos. Simplemente por cuánto tiempo has estado ahorrando, pasan cosas como que los mayores de 80 años poseen el 50% de toda la riqueza existente, si es que esto fuera toda la riqueza del mundo, ¿vale? Estamos haciendo una abstracción. Pero mirad qué pasa con un toquecito sutil, igualitario también. Es el mismo escenario de antes, pero todas las personas han invertido esos 300 euros que ahorraban en un fondo que les da el 7% de rentabilidad anual, ¿vale? Que no es una cifra loquísima tampoco. Cifras graciosas, curiosas. El 96% de la riqueza total aparecería después de los 50 años en este modelo. Los mayores de 80 años tienen el 86% de toda la riqueza. O si lo prefieres, los mayores de 90 tendrían el 72% de toda la riqueza. Y todo esto sin meter herencias, ni ventajas fiscales, ni rentabilidades superiores, porque no sería loco que la gente con más dinero tuviese mejores condiciones, ¿no? Aquí no hay ningún privilegio, ningún apalancamiento, nada raro. Es todo el mundo invierte 300 euros al mes al 7%. Pues esta cosa totalmente igualitaria produce estos resultados. Dirás, bueno, cosas del interés compuesto, cosas de matemática, no me sorprenden. Pero no hace falta que hablemos de economía para hablar de desigualdad. Este otro ejemplo es la distribución que se ha estudiado en grupos de 10 personas. El 20% del grupo, es decir, 2 personas, monopolizan el 70% de la conversación. La idea inicial era pedirle un montón de gráficos desiguales a ChatGPT, pero creo que podemos acelerar el punto. Desde la distribución de estrellas y agujeros negros en el universo, hasta la distribución de árboles en un bosque, de redes neuronales en el cerebro, del tamaño de las ciudades, de la predominancia de ciertas especies, de cómo funcionan los incendios, los terremotos u otros desastres naturales, la desigualdad no es un invento artificial de los humanos. La desigualdad, o el desequilibrio si lo prefieres, es una propiedad espontánea, emergente, intrínseca de la naturaleza, del universo. Y no te vengo a decir aquí que natural igual a bueno. Eso sería una falacia naturista de libro. Te vengo a decir que simplemente pasa. Y no me escapo, que sé que lo estáis deseando. Aquí tenéis una aproximación de cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial. Baila un poco según la fuente, pero tenemos que el 1% más rico posee casi la mitad de todo el patrimonio del planeta. Mientras que el 50% más pobre, es decir, la mitad de la población, solo llega al 2%. Lo tenéis también en pantalla. ¿Es extremo de cojones? Sí. Pero no es más extremo que un agujero negro supermasivo, ni es más extremo que unas cuantas secuoyas gigantes que acumulan casi toda la biomasa de un bosque. Y por si hay alguien que está tentado a llevarse el debate de, bueno, pero es que claro, has puesto una media mundial, seguro que los países socialistas, o con tendencia socialista, bajan la media o son muy diferentes. Por dejarlo claro, pongo aquí una distribución optimista en el caso de China. El 50% más pobre tiene el 6% y el 1% de los súper ricos tiene 20%. Aunque aquí Claude me dijo que lo tenía que fact-chequear esto, porque él pondría el 1% de súper ricos chinos más cerca del 30%. Os podéis pegar vosotros con las cifras, a mí realmente no me importa, no es el objetivo del vídeo. Lo que quiero hacer en un primer momento es analizar por qué se podrían estar dando estas desigualdades. Las ideas matemáticas detrás de casi todas son las Power Law o leyes de potencias en español, que son súper interesantes, os podéis viciar si queréis. Pareto o cosas como el ZIP-F. Pero en castellano, que quiero intentar acelerar un poco este vídeo respecto a los anteriores que llevo haciendo. Hablamos sobre todo de sistemas con crecimiento acumulativo, con retroalimentación positiva, con efectos de red, con rendimientos compuestos. Si lo tuviera que resumir en una frase es que el éxito genera más éxito, ¿vale? A más tienes, más tienes. Es una ley muy tonta pero muy intuitiva al mismo tiempo. Por bajarlo a tierra, te pregunto, ¿a ti te parecería mal o injusto que haya un árbol gigante? Ponte, que haya crecido mucho, mucho, mucho. Que acapare una cantidad brutal de rayos solares, de recursos de la Tierra, ¿vale? Que tapa con su sombra, yo qué sé, cientos de metros a su alrededor, complicando el crecimiento de otros árboles. Moralmente no creo que te interpelase mucho. De hecho, lo más probable es que dijeras, ¡chu, guapísimo el árbol, Lin! Entonces, ¿por qué no intentamos hacer las paces con esta posibilidad de que personas como Elon Musk o tu multimillonario favorito, me da igual, son simplemente un tipo de árbol gigante? Sé que ahora mismo te estarás cagando en mis muertos, tranquilo,
Lo sé, estamos comparando árboles con personas, soy consciente de lo poco serio del asunto. Pero con la experiencia he aprendido que se abre más la mente con este tipo de abstracciones o metáforas. Así que sígueme un ratito a ver qué pasa, luego iremos con puntos mucho más normales, no te preocupes. Entonces, volviendo a los árboles. Piensa que los árboles grandes tampoco es que estén aislados. No están rodeados de un desierto. Crecen cosas a su alrededor y en su sombra también. Pues arbusticos, helechos, otros árboles simplemente más jóvenes. A lo mejor hay seticas, musgo. Claro, si yo cojo y te digo, ¿qué es mejor? ¿Una secuoya gigante o un arbusto? Claro, ¿mejor para qué? Tendrá sus ventajas y sus desventajas subjetivas, ser uno u otro. Pero eso normalmente nosotros en la naturaleza no lo valoramos. Un arbusto es un arbusto y una secuoya es una secuoya. No pensamos que esté sucediendo nada injusto o perverso en esa diferencia. Igual me quieres romper la burbuja y dices, pues sí, es mejor la secuoya, cállate, ya. ¿Qué? Porque vive más tiempo, porque es más resistente, porque tiene mejores vistas, cualquier chorrada, ¿vale? Pero estamos de acuerdo que a partir de aquí es mayormente subjetivo todo. El valor intrínseco es el mismo, incluso cuando lo extrapolamos a humanos. La misma pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un magnate del petróleo o un carpintero? Es una pregunta que depende de qué estés comparando o buscando. Así que vamos a bajar un nivel de abstracción. Si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías ser? ¿Quién va a tener más facilidades, más bienestar? ¿Quién va a tener una mejor vida de media? Aquí nuevamente podríamos seguir jugando al mismo juego. ¿Una mejor vida para qué? ¿Según quién? ¿Qué significa tener una mejor vida? ¿Es tener más salud? ¿Es ser más feliz? ¿Quién va a ser más feliz de los dos? ¿Lo podemos saber acaso? ¿Sabemos tan siquiera cómo calcular la felicidad? Pero no voy a seguir por ahí, es un camino sin salida. Es el dilema típico de elegir entre la zeta espiritual trascendente que va semidesnudo pidiendo arroz o un multimillonario. No nos engañemos, por mucho que podamos estar de acuerdo con el trasfondo filosófico de la cuestión, prácticamente todo el mundo elegirá ser el multimillonario. Os puedo ahorrar este rodeo, ¿vale? Vamos a cambiar de enfoque, dejamos la filosofía o como quieras llamarlo a un lado y pasamos al próximo punto. Si elegimos ser el multimillonario o elegimos mayor cantidad de dinero, tampoco hace falta ser multimillonario, es porque en el fondo respondemos que sí a alguna de las preguntas anteriores. Es decir, que sí, vamos a tener una mejor vida con más dinero. O por lo menos tenemos muchas más papeletas para ello. Lo cual yo creo que, una vez nos hemos salido del enfoque filosófico, es totalmente cierto. Todos vamos a estar de acuerdo en que es preferible nacer en una familia media de España que de Burundi, ¿vale? Hoy, en mayo del 26, sigue habiendo pobreza extrema, malnutrición, violencia, enfermedades, analfabetismo. No es ningún misterio, es algo que queremos evitar, lo sabemos todos. Pero, al mismo tiempo que eso es verdad, tampoco es ningún misterio que nunca hemos estado mejor, en cualquiera de esas métricas. En este supuesto infierno capitalista en el que llevamos siglos metidos, la humanidad ha mejorado a un ritmo del que no somos del todo conscientes muchas veces. Y te lo pongo sencillo, cogiendo solo los últimos 100 años. La pobreza extrema ha bajado de aproximadamente un 70% a un 10%. Entendamos esto bien. Hace apenas un siglo, la situación más habitual en la que se encontraba la mayor parte de personas en el mundo era la de ser jodidamente pobre. No un poquito, no tener dificultades, no. Pendías de un hilo. De hecho, vinculado a esto, la esperanza de vida era terrible también, hace no tanto tiempo. Aunque esto, a ver, no os voy a engañar, tiene truco, la mortalidad infantil bajaba un montón la media. Evidentemente, pero aún así es una locura ver cambios así en 100 años de esta magnitud. Por no hablar, evidentemente, de las repercusiones de todas las mejoras de salud. Piensa que en el 67 aún palmaban millones de personas de la viruela, y hoy está extinta. Ni siquiera te vacunan ya. Esto es más controvertido, pero la violencia a nivel global ha bajado muchísimo también. La posibilidad que te asalten o te maten por la calle es muy baja. O de guerra incluso. Antes nadie descartaba, yo qué sé, con Francia o con países vecinos. Ahora es directamente impensable. La humanidad moderna, no voy a decir resuelto, pero ha dado pasos de gigante en los 3 problemas ancestrales que más muerte causaban, que son el hambre, las pestes y la guerra. Y están en un muy buen camino también la pobreza extrema, la mortalidad infantil, el analfabetismo, etc. Esto evidentemente ha sido multifactorial y nos siguen quedando un montón de problemas que resolver, pero es indiscutible que el suelo, digamos, de la humanidad ha subido muchísimo. Que nos podemos dar una palmadita en la espalda también, que no lo estamos haciendo tan mal como humanidad. Dirás, un momentito, sí, el suelo va para arriba, pero el techo también.
lo que ha aumentado aún más la brecha de desigualdad. Totalmente cierto, caballero. En 1965, el CEO medio de Estados Unidos ganaba unas 20 veces lo que un trabajador, y hoy puede ganar fácilmente entre 200 y 300 veces. Repito, esto es de media, evidentemente del top 0,1% de empresas pues ganarán muchísimo más, ¿vale? Pero es para hacernos una aproximación global. Así que tenemos que la peña está saliendo de la pobreza extrema exponencialmente, pero al mismo tiempo los ricos son súper ricos. Mi primera pregunta es si, aún así, no lo firmas. Si poniendo todo en la balanza, no te parece un daño colateral totalmente asumible. Que hay otros, tampoco vamos a esconderlos. La contaminación, en todas sus facetas, es una externalidad negativa del copón, que no está muy claro si lo vamos a solventar bien. La obesidad se ha disparado, y otras enfermedades crónicas están flying. De salud mental vamos fatal, la peña va hasta arriba, se suicidan unas 700 y pico mil personas al año, los cambios en el estilo de vida con las nuevas tecnologías y más recientemente con la IA no se sabe muy bien cómo nos van a afectar. No digo que esté todo perfecto y controlado, no lo está. Y tampoco me extrañaría mucho que estuviésemos cavando nuestra propia tumba. Pero claro, si te abstraes un poco y miras para atrás, claro, ¿qué estarían pensando del apocalipsis cuando te tocaba la peste negra, ¿no? Quiero decir, es que no hay comparación. La escala de los problemas no tiene nada que ver. Que igual de 7 hijos se te morían 3. Que de una herida mal curada o un virus tonto te ibas para el otro barrio. Que sí, que no lo minimizo, que ahora tienes ansiedad y TDAH y hay que comer ecológico, ir en bici y no te da la vida para ir al gym. Pero si te viese un obrero de hace 100 años, te daría un cabezazo. Son problemas de una sociedad increíblemente más próspera. Con sus desafíos por delante, a nuestro nivel y en nuestro contexto. Pero insisto, y lo llevo diciendo ya, vivimos como putísimos reyes. Algunos dirían que como dioses. O sea, tenemos capacidades y hacemos cosas que la gente antigua pensaría que son cosas de dioses. Esto si os habéis leído Homo Deus del Yuval Noah Harari, os sonará. Y pese a todo esto, aún te llega un iluminado en Instagram diciendo que preferiría ser un campesino del medievo, que vivían mejor. Y encima suelen ser liberales, que dicen, no, de campesino labrabas tu tierra y solo tenías que dar un 10%, el diezmo, ¿no? El 10% de impuestos al rey. Hostia, es para partirle la cabeza. Igual al final es verdad que nos vamos a la mierda, porque madre mía. En fin, volviendo a lo que íbamos. Yo entiendo que la imagen de un yankee con 200 kilos frente a la de un niño con desnutrición te causa urticaria. A mí también. Curiosamente es más probable que te mueras de obesidad que de hambre, hoy en día, a nivel mundial, lo cual dice cosas buenas y malas de la humanidad al mismo tiempo. Pero por más que le pese a algunos, nos estamos acercando, aún no haciendo nada diferente, a un futuro en el que ya no existirá ese niño con desnutrición. Entonces, siguiendo el hilo, mi siguiente pregunta es, en un mundo con 0% de pobreza extrema, ¿cómo de relevante será realmente la desigualdad? Es decir, cuando todo el mundo tenga ese suelo asegurado, un mínimo decente, ¿qué más te dará cómo de alto esté el techo? O sea, y reflexionar esto un momento. Cuando hablamos de desigualdad, realmente lo que jode es ese mínimo, es que el suelo no esté garantizado. La discusión real yo creo que va de obtener ese mínimo, no tanto la de la desigualdad, fíjate. De hecho, os quiero hablar de un concepto, rápidamente, que yo llamo techo de confort o techo de bienestar, que se me ocurrió el otro día, aunque evidentemente es algo que ya la peña ha estudiado. Si queréis ver cosas de gente más inteligente que yo, podéis explorar un poco la curva de felicidad-dinero de Daniel Kahneman. O os podéis rayar con la utilidad marginal decreciente, ¿vale? Pero yo os lo voy a contar a mi manera, que me hace más gracia. Asumimos que la gente con más dinero vive mejor y eso no nos gusta. Bien, pongamos que Elon Musk tiene, por decir algo, 8 millones de veces más dinero que tú. ¿Vive realmente 8 millones de veces mejor que tú? Estaremos de acuerdo de que no es algo proporcional. Una cosa es la desigualdad que pueda haber de patrimonio y otra es la desigualdad real en pues el bienestar, el estilo de vida, en el confort y las comodidades en las que se traduce ese dinero. A partir de cierta cantidad, si lo piensas un poco, no varía prácticamente nada.
Dará igual que tenga un Lamborghini o 500 Lamborghinis. Él solo tiene un cuerpo. Él solo puede tener una experiencia al mismo tiempo. Solo puede dormir en una cama a la vez, en una casa. Follar con un pene a la vez. No tiene manera real de utilizar todo su dinero proporcionalmente para mejorar al infinito su experiencia de vida. Puedes tener un casoplón de, yo qué sé, 10.000 metros cuadrados. Vale, ¿de qué hostias te sirve tener 10.000 metros cuadrados? ¿Cuál es la diferencia entre 1.000 metros cuadrados y 10.000 en tu experiencia de vida? ¿Qué mejora en el margen? Un 0,00001%. De hecho, la teoría dice que incluso puede llegar a ser negativo. Puede llegar a un punto en el que más dinero sea negativo en tu experiencia. Mi punchline es que, aunque parezca increíble, tu vida y la de Elon Musk, en cuanto a bienestar esencial, se parecen probablemente muchísimo más de lo que estarías dispuesto a reconocer. E insisto, no digo que no sea la puta polla ir en jet privado, tener los mejores asesores, los mejores cuidados, casoplones en la playa, donde tú quieras, yates. No estoy discutiendo que su confort es varios múltiplos mejor que el tuyo. En eso estamos de acuerdo. No son 8 millones de veces, pero a las 2 cifras llegamos seguro. Pero en su experiencia esencial, su vida va a ser muy similar a la de alguien aleatorio de clase media en el primer mundo. Si se muere, se va a morir de las mismas cosas que tú, seguramente. Se va a morir de cáncer, de un accidente, de enfermedad cardiovascular. Y si le curan, le van a curar con protocolos muy similares que te curarían a ti también. Va a vivir una cantidad de años muy parecida. La ley le afecta de igual manera que a ti. No puedes salir a la calle con una ametralladora a matar gente. Que eso no hace tanto tiempo, si un noble decidía matar campesinos por gusto, lo podía hacer. Que evidentemente tendrá la mejor defensa posible y los mejores abogados del mundo, pero no se pueden hacer milagros. Tendrá sus amores, sus desamores, su familia, sus amigos. Viajará quizás mejor y mucho más que tú y se meterá más y mejores drogas que tú. Pero en el fondo es una personita más, con sus limitaciones. Si estuviésemos nosotros todavía haciendo fuego con 2 palitos, te diría, hostias, pues sí que es un poco canteo. Pero ahora mismo no creo que su dinero se traduzca en una ventaja abismal. No es de momento un superhumano que ha podido modificar sus genes o que tiene un cuerpo biónico y tira rayos por los ojos como Homelander, ¿no? Que todo puede llegar, pero dadle una vuelta a esto. La desigualdad llega a un momento que no cambia nada más. Que el confort toca techo y es posible que con un suelo digno tengamos ya todos una vida de putísima madre y que nos la sude que alguien tenga 500 Lamborghinis, porque efectivamente debería sudárnosla. No vale para nada tener 500 Lamborghinis. De hecho, la idea de trasfondo en todo esto es que nos fijamos casi siempre en la desigualdad en cifras, en el dinero o en el patrimonio, ¿no? Y eso ha ido aumentando y seguirá aumentando probablemente. Pero nos olvidamos de la desigualdad práctica, o sea, de la capacidad para hacer cosas, que en realidad mi argumento es que ha ido mejorando. Es decir, se ha ido democratizando todo. Y este es mi tercer punto. Mira, lo voy a introducir con una historieta rápida. Estaba las pasadas navidades en Alsacia y había un montón de hispanohablantes, también de turismo y tal. Y la peña no paraba de quejarse de lo masificado que estaba. Sobre todo en las típicas, rollo Colmar y alrededores. Y escuchamos a una pareja que dijo algo así como... Hostias, es que ahora viaja cualquier tonto, así no se puede, tal. Lo primero que pensé fue... Claro, cualquier tonto como vosotros, querrás decir. La peña se queja de cosas que ellos mismos están haciendo y promoviendo. Supongo que querrían poder viajar solo ellos o algo. Pero bueno, escuchando la frase en positivo, igual mi compatriota simplemente se sorprendía de cuánto se habían facilitado los viajes. Y no le faltaría razón. Viajar hace 100 años era algo extremadamente raro, reservado para superélites. Lo más normal es que no salieses en toda tu vida del pueblo, como mucho de tu provincia. Tus abuelos, a no ser que tuviesen algún trabajo exótico, seguramente no hayan salido de España, con total seguridad. Me hizo gracia una conversación que tuve con una vecina muy mayor, rollo 85 o así, que nos contaba... Uy, sí, yo cuando era joven viajaba muchísimo. Sí, no, al año me hacía mínimo un viaje. Y yo, hostias, ¿y cuál es el país más loco al que has ido? Y ella se queda mirando y me dice, no, hombre, no, un viaje por España. Y yo, vale. Claro, a ver, que está muy bien.
Que está muy bien pues fíjate, cuando tenía 18 años esa persona, viajar una vez por España, claro, te decía Cantabria, Galicia, Andalucía, eras el puto amo. Pero claro, hoy en día ese sería un estándar mediocre tirando abajo. Ahora se considera casi un derecho poder viajar. Ya no solo por España, sino por todo el mundo. Sean escapadas o lo que tú quieras, pero dentro de su sueldo, la gente lo ve como algo que está incluido. Que al igual que tienen un móvil, una tele, comida, etcétera, una vida estándar incluye un viajecito de vez en cuando. Coño, me cago en Dios. Es algo que se da por hecho, pero es, o sea, ¿no os parece loquísimo que haya aviones por 30 pavos que te lleven a miles de kilómetros de distancia en unas pocas horas y con una seguridad cercana al 100%? Al noble que iba en carruajes que le explotaría la cabeza. Antes podía sacar fotos el que se pillaba una cámara. Y al principio no eran particularmente baratas. Llevaba eso su intríngulis para tener unas fotos decentes. Ahora, prácticamente todo el mundo tiene integrada una cámara de la puta hostia en el bolsillo, pero una cámara también de vídeo y un GPS y una linterna y todo el dinero y la gestión de tu banco y las enciclopedias más extensas, masivas e inteligentes de la historia y toda la música y todo el contenido audiovisual y otras 100.000 cosas, todo en un puto aparatito que te cabe en la mano. O sea, si eso no rivaliza con el poder de dioses antiguos, explícamelo. Pero puedes coger casi lo que quieras. Por ejemplo, la cirugía estética antes era algo reservado para peña ultra influyente. Ahora, como diría mi colega de Alsacia, cualquier tonto se pone botox o tetas, ¿no? Y estamos en la punta del iceberg. La IA va a suponer la democratización definitiva de casi todo. O de al menos todo lo que se puede hacer digitalmente de momento. Para los robots tochos todavía queda. Pero vas a tener y tienes ya acceso a una multitud de capacidades que hace tan solo 5 o 10 años estaban reservadas a un porcentaje de gente muchísimo más limitado. Ahora cualquier persona te puede hacer fotografía de producto en 2 clics. O un cartel publicitario con una calidad de locos, una animación 3D, un diseño que rivaliza con Disney. Puedes hacer código como si fueras programador, puedes hacer webs, puedes ser investigador si quieres, traductor. Es probable que en no tanto tiempo cualquier persona pueda diseñar cosas como películas a la carta, sin apenas coste. Y todo esto compartiendo época, que se nos olvida, con personas que cuando nacieron o no había tele o estaban blanco y negro. O sea, Televisión Española empezó a emitir en el 56. Entonces, desigualdad de pasta, tío, toda la que quieras. Pero desigualdad de capacidades, no me la vendas, tío. O sea, yo creo que nunca hemos podido todos hacer tantas cosas y tan a la par. Si eso no potencia la libertad positiva, no sé qué la potencia, sinceramente. Dirás, vale, sí, máquina, todo muy bonito, tu teoría del suelo, de pobreza, del futuro, pero no estamos ahí. No te montes películas. ¿Qué estás diciendo? Mientras quede una sola persona en el mundo que muera de desnutrición o de enfermedades básicas, mientras la pobreza extrema no sea del 0%, o incluso la pobreza a secas no sea del 0%, que podemos trazar la línea donde tú quieras, no habría que intervenir para redistribuir, ayudar y acelerar el crecimiento de estas personas. Y como dije antes, yo creo que en realidad aquí está todo el meollo del asunto y todo el debate. Y por consiguiente donde menos de acuerdo vamos a estar, porque es muy contraintuitivo esto. Voy a soltar primero la bomba, me apedreáis y luego lo explico, ¿vale? Mi tesis, y la de otros liberales, es que el camino más corto, eficiente y realista para sacar a la peña de la pobreza es simplemente más capitalismo. Y voy a insistir mucho en el último adjetivo porque creo que es el más importante, el de realista. Porque soluciones rápidas y eficientes hay a montones. En tus sueños funcionan todas de locos, pero suelen ser bastante fantasía. Es decir, la peña te habla de intervenir o de redistribuir la riqueza mundial como algo casi trivial. No, coño, pues no es que tales personas tienen X dinero, mucho más del que necesitan. Entonces solo hay que quitárselo y dárselo a todos los que no tienen suficiente. Genial. ¿Cómo cojones hacemos eso? Así, en el mundo real, no en una fantasía comunista mundial. Necesitarás primero, entiendo, la colaboración de los estados o de una fuerza extractiva, ¿no? Que forzase a los ricos a nivel mundial a dar su dinero. Claro, primera cosa
que no me queda clara. Esa fuerza extractiva tendría que tener algún incentivo en hacer eso. Pedro Sánchez podría expropiar a todos los ricos de España y dárselo a los gobiernos más pobres de África. Pero no tendría ningún puto sentido. Ni él ni España ganan nada haciendo eso. No tiene rédito político ni tiene nada que lo justifique. Que ojo, aún así España y otros muchos países dan millones de euros a ayuda humanitaria. Son migajas en sus presupuestos, pero lo hacen. Bueno, lo hacemos nosotros. Es decir, en el contrato social aceptamos dar un poquito. Un poquitito. Todo el mundo acepta dar un poquito. Para parchear, aunque sea, pero damos un poquito. Pero venga, va. Supongamos que se nos va la perola a todos y los estados a nivel mundial empiezan a quitarle la pasta a los ricos y para dársela a los pobres. Que no sucede ni internamente en los países. Pero venga, esta no es la parte más complicada en realidad. La más complicada es gestionar la recepción de esos recursos en los gobiernos africanos. Para empezar, los países ultrapobres tendrían que tener una infraestructura, un poder mínimo como para gestionar, censar, distribuir correcta y eficientemente todo eso que se les da de repente, así por las buenas. Pero los países más pobres como Sudán, Burundi, Sierra Leona, etc., son un puto caos. Los gobiernos no tienen capacidad suficiente para imponerse en nada, prácticamente. Y si la tienen, que en algunos casos la tienen, tienes que pasar otro filtro extra, que es que no sean corruptos, para asegurarnos que la pasta llega a quien tiene que llegar. Por no mencionar que en ese tipo de países la vida no vale nada. Tienen una cultura totalmente distinta. O sea, piensa que no es raro que haya señores de la guerra locales que controlen X territorios, o milicias, hay guerras civiles cada 2x3, terrorismo. Aunque llegase por algún milagro la pasta al lugar indicado, puede que no durase mucho. Pero venga, imagínate que todos estos filtros los consigues pasar. Quedaría aún casi lo más importante: saber aprovechar bien esos recursos. Que los utilizasen ellos para crear sus propias empresas, su propia producción, sus instituciones tanto públicas como privadas. Porque si les das los recursos y ellos simplemente consumen, pues es como tener a un niño al que le das caramelos de vez en cuando. Que sí, que salvas vidas puntuales, pero no van a salir nunca de ahí. Y todo esto lo saben, evidentemente. Por eso, de hecho, la ayuda verdadera suelen ser despliegues en el terreno por parte de ONGs internacionales tochas, tipo Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras o agencias tochas de la ONU, que tienen muchos controles, mucha supervisión, muchas auditorías, tanto pre, como durante, como post. Pero claro, eso es un sacrificio y un trabajazo de la hostia, que realmente muy pocas personas están dispuestas a hacer. Para bajar la pobreza extrema mediante ayuda humanitaria en esos sitios, al 0%, se necesitaría una coordinación y cooperación mundiales que ni está ni se le espera, así a corto plazo. Claro que a lo mejor tú estás pensando en soluciones muchísimo más radicales, como pues, coger y que los estados primermundistas ocupen directamente los países más pobres, ¿no? Se carguen a todas las milicias, a los señores de la guerra y civilicen, ¿no? A esos pobres salvajes, Colón style. Claro, eso tendría otra lista bien larga de problemas que supongo que no hace falta desarrollar hoy aquí, pero por añadir un último toque, a modo de curiosidad, que siempre me gusta a mí mencionar, no asumas tan rápido que siempre quieren tu ayuda, ni tu estilo de vida occidental. No somos nadie para explicarle a la peña cómo debería vivir, o qué es lo deseable. En primer lugar, porque es que probablemente no lo sabemos ni nosotros. Un ejemplo extremo es Sentinel del Norte, que imagino que conoceréis muchos, porque es de las poblaciones aisladas así más típicas, aunque hay muchas más. Pero bueno, los indígenas de esta isla atacan a cualquiera que se acerca, a flechazo limpio, sin preguntar. No les interesa ningún tipo de contacto ni de interacción con el exterior, y lo han dejado clarito durante décadas. El gobierno indio decidió, con buen criterio, en mi opinión, prohibir acercarse a la isla y a tomar por culo, para evitar movidas. Pero claro, siguiendo este criterio primermundista, donde somos el centro del universo, esa gente, claro, vive en pobreza extrema. Bueno, ¿qué coño? Casi cualquier métrica que elijas, estándar, estará reventada para ellos. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que ir a la isla a obligarles a civilizarse, a sumar 2 más 2? ¿O cómo es la movida esta? Pero bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Algunos de los puntos liberales, digamos, principales, aplican también a este tema y responden a estas cuestiones. ¿Por qué los liberales consideran contraproducente forzar la igualdad interviniendo? En primer lugar, porque destruye incentivos. No me voy a parar mucho aquí,
o se da la turra ya lo suficiente con este tema de los incentivos. Pero lo de siempre, disminuye inversión, disminuye innovación. Había de hecho una entrevista graciosa, que ahora no encuentro, donde un reportero le reprochaba a un empresario de estos millonarios en Estados Unidos. Le decía algo así rollo, no, es que todo lo que ganes por encima de 10 millones, me lo invento, te lo deberían quitar directamente. O le decía, no, o taxear al 75%, una barbaridad así del estilo. Y el empresario decía, vale, pues cuando llegue justo a 10 millones, paro todo, echo a todo el mundo a la calle y ya retomaré el año que viene, ¿no? O sea, ¿para qué cojones voy a seguir produciendo si no voy a ganar nada? Para crear prosperidad tienes que permitir grandes recompensas a los empresarios. Si no hay una gran recompensa en el horizonte, ¿para qué me voy a arriesgar o a currarme una mierda? Si no hay tesoros, ¿para qué me voy a hacer cazatesoros? No tiene sentido. Hayek insistía en que el mercado es un mecanismo de descubrimiento principalmente. Es decir, primero unos pocos ganan mucho introduciendo algo muy valioso y después, mediante la competencia, se difunde ese beneficio en toda la humanidad. Y lo mejor de esto es que lo puedes ver a tu alrededor. No es algo que se queda en un libro, en el papel. Es algo que pasa. Pero bueno, estos dos puntos son muy típicos. Para los que habéis visto los vídeos anteriores, los tenemos ya bastante vistos. Así que vamos a pasar a otro concepto que es muy fundamental también en el liberalismo, pero que no hemos hablado tanto, creo. En los modelos teóricos de competencia perfecta, se habla de que es muy importante que haya muchos oferentes en un mercado. Para que, compitiendo todos entre sí, pues se homogeneiza el poder, precios y demás. Pero Rayo diría que es casi, o más importante incluso, la condición de que no haya barreras de entrada al mercado. De esa forma, aunque hubiese solo una empresa ofreciendo un servicio en un momento dado, simplemente puede significar que es la mejor haciendo lo suyo. Y punto. No es un monopolio mientras no haya ningún impedimento real a entrar a competir contra ella. Bien, pues extrapolemos esto al tema que nos ocupaba hoy de la desigualdad. Pregunto, ¿la gente puede ascender económicamente en la escalera social? ¿Puede modificar su estatus? ¿Puede modificar su poder? ¿O el sistema es estático y estamos todos con posiciones congeladas? Hablamos aquí de movilidad social. Dicho en palabras más llanas, lo importante sería asegurarse bien de que cualquier persona puede hacerse rica. Más que preocuparse de que haya ricos en sí. O sea, que es realmente injusto, si lo piensas. Lo injusto sería la existencia de castas, de oligopolios protegidos, de barreras artificiales, de toda esa sobreregulación y politiqueo y redes clientelares. Eso es problemático. Y efectivamente en el mundo de hoy es un tema a pulir. ¿Hay movilidad social? Sin duda. Te puedes hacer rico partiendo de una posición de mierda. Pero también hay un montón de obstáculos y de mierdas que dan ventajas totalmente descomunales y arbitrarias. Me comentaba, de hecho, alguien todo indignado en el penúltimo vídeo, que los empresarios más tochos dependían del Estado para poder forrarse. Que estaban todos ahí compinchados, chupando del bote, que era todo una misma red clientelar monopolística. Y aquí voy a hacer un mini paréntesis, porque le respondí pues que eso eran malos liberales y ya está, que lo condenaba. Pero eso es una puta mierda de respuesta. Ya que, en realidad, siendo sincero, los empresarios que se aprovechan del derroche público o de las redes estatales no están haciendo nada malo. Están siendo coherentes. Maximizan su beneficio. Si yo fuese un editor de vídeo que cobrase miles de euros por hacerle reels al ayuntamiento de Alicante, claro que no querría dejar de trabajar para el ayuntamiento. No soy gilipollas. A mí me viene de locos que siga así. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? ¿En mí o en el Estado? Yo lo sigo viendo claro. Tiene muchísimo más sentido reducir ese poder, esa posibilidad de corrupción estatal, para que los empresarios no tengan interés suficiente en aliarse con el Estado. Si la manzana no es suficientemente dulce, no hay tentación. Los rescates bancarios, las licencias restrictivas, los subsidios a todo quisqui, los bancos centrales favoreciendo tal o cual activo financiero, los monopolios públicos, entre comillas, el urbanismo restrictivo que hacen lo que les sale la polla y recalifican un terreno y tal. Todo eso, todas esas alianzas, es desigualdad artificial, no es desigualdad de mercado. Es que no tiene nada que ver con el puto mercado. Es desigualdad política. Y esto es un punto que siempre que lo decimos nos tratan como locos. Pero es que muchas de las desigualdades que ves tú a diario están directamente auspiciadas por el Estado.
Dirás, bueno, pues da igual unos que otros, ¿no? No da igual. O sea, es mucho más grave que sea el Estado. Porque el Estado sí tiene privilegios artificiales que marcan la diferencia. El Estado puede ser abiertamente coercitivo o violento, sin que tenga consecuencias. Es el único que puede hacerlo. ¿En qué momento reforzar aún más esa capacidad coercitiva, esa posibilidad de corrupción, iba a mejorar nada? El del comentario decía que las élites económicas eran los que realmente dominaban los estados. Claro, o sea, aunque así fuese, que lo pongo en duda, dominarán al Estado si el Estado tiene una estructura dominable. Es decir, una estructura suficientemente grande e interesante donde te rente meter tus tentáculos y manejarlo como una marioneta. Pero si no existe esa estructura, o está debilitada, si le quitas las suficientes competencias al Estado como para que no sea una marioneta interesante para meter los tentáculos, nadie aprovechará esos privilegios arbitrarios porque no existirán. No existirá la capacidad para hacerlo. Y muchas políticas igualitaristas terminan concentrando, de manera indirecta, más poder en el Estado y en esas élites burocráticas. De ahí la apuesta por el minarquismo. Al final acabamos en lo mismo. Y en este tema, como en los hospitales, te digo lo mismo. Reducir la desigualdad no te garantiza mayor prosperidad. Tú puedes forzar una igualdad perfecta entre todos y seguir siendo pobres o mediocres. En cambio, si te centras en generar la mayor prosperidad posible todo el rato, tarde o temprano, por muy desigual que se haga la brecha, acaba bajando la pobreza en general. Es un mecanismo mucho más directo, o así lo veo yo al menos. Enfoques hay muchos y todo lo que he dicho es muy matizable. Es un vídeo rápido de un tema grandísimo y he querido meter un huevazo de cosas como siempre. Se podrían hacer varios vídeos al respecto de cada cosa. Mi intención siempre es que reflexionemos un poquito todos. Leí una frase una vez que me gustó, que era algo así como que se aprende más del agua estudiando el vapor y el hielo. Casi se podría decir que es un poco lo que estamos haciendo. Primero fuimos comunistas y ahora liberales. Y sí que siento que entiendo un poco mejor cómo es el agua, que sería el mundo real, en esta metáfora de mierda que os estoy contando. Pero bueno, por terminar, vamos a coger una idea del principio, que me gustan a mí los finales circulares. Si os acordáis, hablábamos de secuoyas y arbustos en un momento dado. Y es que quizás lo importante no es cómo de alta sea la secuoya, sino que el suelo sea lo suficientemente fértil como para que los arbustos crezcan. Así que, ¿por qué no nos centramos en el suelo y nos dejamos de tonterías, equipo? Os leo en comentarios. Cuidaros, chao.